Muy buenos días, estamos en Semillero de Talento y hoy estamos de lujo. Tenemos un gran amigo, un gran gestor de talento, nuestro amigo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, bienvenido a este proyecto que hoy tú nos haces el favor de acompañarnos y tenemos muchas preguntas, muchas cosas que compartir contigo. Yo creo que pudiéramos empezar. ¿En qué momento de tu vida aparecen las matemáticas? Cuéntame un poquito sobre eso. Claro que sí, amigo, muchas gracias por la invitación. Es un placer el compartir estos minutos contigo. Y sí, bueno, las matemáticas, fíjate que desde niño, en primaria, me gustaban mucho las matemáticas, pero nunca las vi como algo que pudiera ser fuera de la escuela, ¿no? O sea, más allá, como dicen muchos de los chicos y chicas con los estudiantes que trabajamos, o sea, no lo había visto más allá de la escuela, de sacar un 10 en la escuela y hasta ahí quedaba pues mi gusto por las matemáticas. Pero en primero de secundaria, yo estudiaba en la secundaria técnica número 1, y un maestro va a invitarnos a darnos 2 semanas aproximadamente de clases gratuitas de matemáticas. Entonces, en aquel entonces, pues yo decía, me gustan las matemáticas. Estaba, me acuerdo, también en el CODE en básquetbol, y fue una decisión en aquel entonces de decidir si me quedaba en básquetbol o en matemáticas durante un par de semanas. Digo, yo decía, bueno, ya después regreso al básquetbol, pero estas 2 semanas que nos está ofreciendo este maestro joven, 20 y tantos años, pues de forma gratuita, pues déjame experimentar. Y bueno, voy a estas clases durante estas semanas en diferentes puntos. Algunas clases, me acuerdo la primera fue en la Prepa Jalisco, aquí cerca del centro. Luego era algunas clases en la técnica número 1 y algunas clases en la mixta 55 ahí por la Plaza de Toros, ¿no? Y quedo enamorado. Desde la primera clase en la Prepa Jalisco, quedo enamorado de la forma de ver las matemáticas desde una perspectiva de razonamiento lógico-matemático, de Olimpiada de Matemática. Y bueno, para no hacerla muy larga, así es como inicié en este mundo de las matemáticas a través de ese maestro llamado Javier, que aprecio mucho. Siempre uno recuerda a sus maestros. Yo de niño, nunca te lo he contado, fui disléxico y tenía una maestra frente a mi casa retirada, Blanquita. Ella me enseñó a leer y escribir y eso nunca se me va a olvidar, la tengo siempre en mi mente. Sí. Sabes que soy bien disruptivo, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a una pregunta disruptiva. Vamos. Ciérreme los ojos, así se lo he hecho aquí a los niños. Cuauhtémoc ahorita tiene, ¿qué edad? 31 años. 31 años. Pasaron 35 años. Usted qué bueno en matemática. ¿Cuánto tiene ya? 66. 66. Muy bien, ya puedo abrir los ojos. Bien. Yo estoy en el cine. Estoy futurista porque imagínate, yo con 62 ya y estaría ya mucho, durarían más las personas. Y yo estoy viendo la película de Cuauhtémoc hasta los 66. ¿Cómo se llamaría esa película? ¿Y por qué se llamaría así? ¿De qué trataría? 66 años ya. A ver. 66 años. Cuénteme, a ver. Pues ¿Cómo se llamaría? Cuéntame. Yo creo, y fíjate, tengo una plática por ahí en internet de estas pláticas de TED. Sí. Y de hecho, el título creo que me sigue durante todos estos años, que es justo esta... bueno, el título es La revolución educativa de las matemáticas en México. Wow. Y un poquito creo que eso ha sido, pues, parte de mi vida, todos estos años ya, 10 años con proyectos educativos, pero pues casi 20 años desde esa primera vez que tuve el sueño de hacer toda esta estructura educativa.
Y pues como dices, pensando en un futuro, estos 35 años siguientes, pues la verdad es que me veo haciendo esto, consolidando pues muchos proyectos y muchas estructuras y mucho cambio sistémico en México, en Latinoamérica, quizás en algunas otras partes del mundo que se pueda replicar esta, pues grandes iniciativas que hemos iniciado desde Jalisco y que bueno, se han expandido a otros lugares. Yo de pronto ayer me di la tarea porque tengo ese privilegio de ser tu amigo y de conocerte personalmente y de conversar como amigo, pero no buscarte en internet y toda tu trayectoria y leerla y estudiármela para hoy. Y entonces me vino así a la mente, porque vivo mucho a través de imágenes, como mi embajador de las matemáticas en Asia. Es decir, Cuauhtémoc el Puente de Jalisco, del embajador de los niños y niñas de Jalisco en Asia y también del niño de América Latina en el futuro. Pues así te veo. Y entonces me surgió una pregunta, que las tengo apuntadas todas aquí para que no se me olviden. A ver, ¿cuál es la diferencia esencial que tú ves entre la educación de las matemáticas en México o en América Latina, lo que has podido tú ver, y en Asia, que has vivido mucho tiempo allá? ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre una educación y la otra que nos pueda servir a nosotros como conocimiento? Sí, a partir de tu experiencia. Claro, claro. Yo creo que una de las grandes diferencias es el valor que se le da a la educación, no diciendo que en uno se le da más valor que en otro, pero es distinto el valor y pues el valor familiar y el valor de la sociedad que se le da a la educación. Y en ese sentido, claro, todo tiene sus pros y sus contras, pero algo que se caracteriza mucho en Asia, pues es este tema de llevar la parte educativa más allá de las aulas, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo sería eso? De que hay mucho tema de actividades extracurriculares, ¿no? Y desde muy pequeños, por ejemplo, en Hong Kong hay un estudio que salió hace poco que dice que el 97% de los estudiantes hongkoneses, del total de la población, en algún punto de su vida tiene actividades académicas extracurriculares. Y cuando digo, no es un curso, no es un taller, o sea, son años y años de actividades extracurriculares. ¿Y empiezan desde la primaria? Inician, no, desde kinder, amigo. Wow. Ahí, bueno, está esta situación, por ejemplo, para entrar a ciertas escuelas, porque muchas de las escuelas son desde kinder hasta preparatoria. Bueno, se da todo ese seguimiento. Y para entrar a esas escuelas, a los 4 o 5 años, se hacen procesos que a veces son, dicen, el porcentaje de aceptación es menor que, por ejemplo, ir a MIT, a Harvard, porque aplican miles de estudiantes y quedan pues relativamente pocos estudiantes, y eso te habla a los 5 años. O sea, a los 5 años allá se acostumbra que niñas y niños ya estén en clases de algún instrumento musical, en clases de danza, en clases extracurriculares académicas y que manejen 2, 3 idiomas. O sea, es lo que se espera de estos estudiantes, y te digo, eso a los 5 años, pero a lo largo de la vida hay toda una industria de actividades extracurriculares para estos estudiantes. Algo que en México y en Latinoamérica en general todavía no se tiene, pues esa cultura o esa filosofía. O esa cultura de trabajo, sí. Exactamente. Entonces creo que eso impacta. Tal pareciera como que en los países de Asia la escuela es el centro cultural de enriquecimiento de los alumnos de chiquitos. Correcto. Amigo, siguiendo la lógica, aquí la pregunta está ya, son 30 preguntas, prepárate. Excelente. A ver, ayer tuvimos la actividad cultural de CEPA en primaria, que es muy padre, entonces terminamos con el mariachi. Los niños estuvieron visitando diferentes países en un avión. Entonces los maestros eran los pilotos y las maestras eran las bromosas. Entonces fueron a Asia, fueron a la India y terminó con el mariachi y los niños con el mariachi. Entonces yo decía, una pregunta que le podía hacer a Cuauhtémoc es, ¿qué costumbre de México tú te llevarías a Asia? Porque veo que vives mucho ahora en Asia. ¿Y qué costumbre de Asia tú te traerías a México? Muy buena pregunta. De México para Asia. Por ejemplo, ¿ahora dónde estás viviendo? Sí.
¿En qué lugar vives ahora en Asia? En Hong Kong. En Hong Kong. En Hong Kong. ¿Qué te llevarías de... tú eres jalisciense, ¿verdad? Sí, de jalisciense. las costumbres de México o de tu tierra hacia allá y viceversa para acá. Sí, fíjate que algo, y ahorita lo estamos viendo, que estamos en ambiente mundialista, es el tema pues de disfrutar en general la vida. Creo que el mexicano y el latinoamericano en general es una persona muy alegre, muy apapachadora, muy cálida, y creo que parte de eso es algo que tú llevarías para allá. Llevaría ya, que hace falta, que sonríen mucho. Sí, el tema inclusive de saludar, ¿no? O sea, el decir buenas tardes en la calle es algo que allá no se da mucho, ¿no? Entonces, creo que esa parte cálida del mexicano es algo que me gustaría llevar allá. Y del otro lado, creo que de allá para acá es en general, y no solamente hablo de Hong Kong, sino pues la cultura asiática en general, China, Japón, Singapur, Hong Kong, algo que ellos tienen mucho es el tema de la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en todos los sentidos, responsabilidad tanto personal como una responsabilidad ante la sociedad, mucho pues el tema, por ejemplo, de la corresponsabilidad de la educación de los hijos, la responsabilidad, inclusive hasta el tema de la puntualidad, todo ese tema de responsabilidad es algo que admiro mucho de la sociedad asiática y algo que creo que pudiera venir a abonar a la cultura mexicana o a la sociedad latinoamericana. Algo que has mencionado en varias ocasiones y es una palabra que me gusta mucho, sueños, ¿verdad? Y yo pienso que los sueños son como ideales a alcanzar, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar en cada uno de esos niños, me emociona pensarlo, que tú has apoyado durante estos años. Han sido muchos. Y que eres un hombre como muy discreto, no eres de reflectores, y que poquitas personas saben, a veces los que estamos más cercanos a ti, cuántos apoyos has hecho y que no se dicen ni se comentan, pero eso se queda en el corazón. Sí. Entonces yo te iba a hacer una pregunta relacionada con el evento de ayer del avión y los niños. Cuando tú has tenido esa experiencia desde el inicio con este tipo de proyectos, que te llevas o montas en un avión en niños que sumamente humildes, zonas así como que de pobres recursos, después que regresa el niño a esas competencias, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué has visto en su persona, en su mente? Porque me imagino que es un mundo completamente diferente al cotidiano que tienes. ¿Cuál ha sido tu vivencia? Esto no solamente pensando en la matemática en sí, sino en la persona, en su mundo afectivo. Claro. ¿Qué tú me pudieras decir sobre eso? Sí, no, gran pregunta. Me voy a atrasar un poquito de background, que antes, yo cuando era niño, justo... ¿Eras niño de muchos recursos económicos? No, de recursos limitados. Muy limitados, ¿eh? Recursos limitados, y en ese sentido, para mí las competencias de matemáticas siempre fue esta ventana con la posibilidad de salir al extranjero, y en ese sentido, bueno, llegó en su punto con algunas becas que estuve en el extranjero, y justo ese cambio de mentalidad para mí, la primera vez que pude salir del país y experimentar otras culturas, otros mundos, pues fue algo que me cambió la vida, ¿no? Y en ese sentido, ahora con estos estudiantes, la verdad es de que es bueno, primero un honor para mí el poder acompañarlos y el poder crear estas estructuras para que puedan tener este tipo de oportunidades, y en ese sentido creo que, como dices, amigo, no es el tema de las competencias, el tema de académico, claro, es importante, pero más importante que eso, más importante inclusive de las medallas y los resultados que sacan, es justo este cambio de mentalidad que tienen estos niños una vez salen del país, y no por decir, o sea, salir del país en el sentido que salen de su zona de confort, de como su que zona de se hace más grande. Exactamente, ¿no? Y descubren estos estudiantes, y te digo, yo lo viví de forma personal, que somos igual de capaces que cualquier otro estudiante y cualquier otra persona en el mundo, ¿no? O sea, creo que a veces
cuando no hay alguna oportunidad pues de conocer este mundo de esta forma, de un panorama más amplio, pues nos quedamos con ciertas ideas, con ciertos prejuicios, y una vez salimos del país y empezamos a descubrir e interactuar con gente de otros países, creo que es esa cuestión de decir, soy igual de capaz que todos los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estos estudiantes regresan, sí he visto una transformación muy grande en el sentido de la perspectiva y de los objetivos de vida que tienen estos estudiantes, ¿no? Ya son más amplios. Y fíjate, algo muy curioso es que no solamente son los estudiantes los que cambian esta perspectiva. Los maestros también, me imagino. Los maestros y los padres de familia. Y los padres de familia. Los padres de familia ha sido algo que... Aquí tengo un padre gestor de estos videos. Exactamente. O quiero que siga apoyándome. Sí. Y en este sentido, creo que eso es algo que, si bien, o sea, quizás lo tenía en el fondo de la mente que podía suceder, pero no tan claro como ahora lo veo, que le ha cambiado justo ese chip a los padres de familia de lo que pueden lograr sus hijos, y también de forma personal para los padres de familia en lo que pueden lograr como familia, ¿no? Entonces creo que ese cambio de mentalidad ha sido lo más importante, después de estos viajes. Como que se abrió el abanico. Yo recuerdo, mi querido Cuauhtémoc, en la Secretaría de Educación, en el año 2000 empezó a dar recursos para los niños de actitudes sobresalientes, y en Quintana Roo hicieron un evento de niños en un hotel que es como un barco con muchos restaurantes de muchos países. Creo que aquí en Vallarta también hay uno parecido. Y entonces yo le estaba dando un taller a los papás. Y había una mamá en el taller que su niño había ido a un programa de televisión de Estados Unidos de automóviles. Es un programa que un automóvil viejo lo transforman, lo arreglan. Es un programa muy conocido. Y entonces me conmovió mucho la señora, porque me dijo, a partir de que yo me doy cuenta que mi hijo es de actitud sobresaliente, yo me empiezo a preparar igual a mi esposo, incluso a aprender a leer y escribir, porque no sabía ni idea de escribir. Y qué interesante. Y entonces viene la siguiente pregunta. Sí, adelante. Yo le decía de los viajes con los niños. Yo quiero que usted me ayude ahorita a disfrutar. ¿Cuál fue su primer viaje fuera del país? ¿Y cuál fue su mayor desafío? Eso nunca lo hemos hablado así. A ver. Es muy buena pregunta, amigo. Fíjate, la primera vez que yo salí del país... ¿Qué edad tenías? Tenía 16, 17 años. Muy jovencito. Y fue un momento que me cambió la vida, uno de esos... yo siempre digo que tengo 3 puntos de inflexión en mi vida que me cambiaron la vida. ¿Ese fue uno de ellos? Ese fue uno de ellos, en el sentido de toda la experiencia, porque la primera vez que yo salí del país fue cuando me becaron para estudiar la preparatoria en Estados Unidos. Y fue pues un viaje, no un viaje de unos días, sino fue 2 años que estuve fuera del país a los 16, 17 años. Y sí, fue la primera vez que salí del país, la primera vez que pues, vivía solo, mi primer viaje solo. Sin la familia. Sin la familia, a un país pues distinto, pues a una etapa de mi vida distinta. Y pues, la verdad es que tuve muchos retos, ya te imaginarás, a esa edad y con pues el contexto del que yo venía. Pues tuve muchos retos, pero sí, tengo que decir ahorita uno, así que se me viene a la mente rápido, pues fue el tema del idioma. Fíjate que el idioma... Es como un pasaporte, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y la verdad es de que pues esos primeros mes y medio, le sufrí un tanto. No mucho, porque había el contexto, había el apoyo, pero la verdad es de que el poder comunicarte es tan importante y ahí la verdad es de que era muy limitado, ¿no? El decirte que, por ejemplo, en la cafetería de la escuela, pues ni siquiera sabía cómo decir, pásame la sal o esto está bueno. O sea, ese tema creo que fue muy importante y muy retador para mí, pero otra vez, o sea, los sistemas y las estructuras de apoyo estaban ahí y a los 2, 3 meses ya estaba hablando inglés como si toda la vida hubiera hablado, ¿no? Pero creo que sí, ese fue
el primer momento que salí del país y uno de los grandes retos fue el tema del idioma. Yo algo que admiro mucho de ti, inicialmente no te conocía personalmente, pero conocía al maestro Valdemar y una vez lo escuché hablar de tu persona y tus proyectos. Y algo que admiro de ti es que a veces los jóvenes talentosos que han tenido oportunidades como has tenido tú en otros países desarrollados, pues dicen, pues yo me quedo, ¿verdad? Ya que se arreglen como puedan, ¿verdad? Y tú siempre has pensado en tu raíz y en tu tierra, incluso tengo conocimiento de que tu primer proyecto académico fuerte viniste a México a decir, yo quiero hacerlo en México, es decir, sí. ¿Qué te hizo regresar si la mayoría no regresa? Estás haciendo buenas preguntas, ¿no? Sí, buenísimas. Preguntas muy complicadas. Sí, pero bueno sí, que la conversemos. Porque... Claro. Pues fíjate que, regresando otra vez un poquito a la primera pregunta que me hiciste, después de las 2 semanas, pasa una competencia que se llama OnMaps, que todavía sucede en la etapa estatal, y logro sacar uno de los primeros lugares a nivel estatal. Y bueno, para hacer la historia larga, corta. No, la historia como gustes hacerla. Gracias, amigo. Pues sí, fueron 5 meses de mucho trabajo, muchos sacrificios personales, muchos sacrificios de mi familia, temas de tiempo, temas económicos, y yo creo que siempre digo que esos 5 meses, a mis 31 años, jamás he trabajado tanto como trabajé esos 5 meses. Literal, yo salía de la escuela, me ponía a estudiar las noches, no paraba, fines de semana, y trabajé mucho para lograr mi objetivo en aquel entonces, que era ir a una competencia nacional. Y bueno, fui pasando los filtros, siempre en la rayita, de panzazo siempre. Era el último en pasar, pero siempre pasaba. Y al final, pues logro ir al Nacional en 2008 de OnMaps en Colima. Y en aquel entonces, pues mi familia no tenía el recurso para el camión, para ir a Colima. Entonces, yo voy a mi secundaria con el subdirector de mi secundaria y, bueno, yo orgullosamente representando a las escuelas públicas, a Jalisco, a mi escuela secundaria técnica 1, y me dice, le pido pues el apoyo del camión y me dice, mira, Cuauhtémoc, tú te metiste en ese problema, ahora tú lo resuelves solo. Y esas palabras fueron, pues, unas palabras muy importantes en mi vida, porque me cambiaron, no me cambiaron, o sea, más bien yo creo que me pusieron este propósito de vida, este objetivo de vida, decir, no puede ser que el talento se vea como un problema, en lugar de, pues de lo que es, ¿no? Tanto potencial, no solamente personal, sino para la sociedad. Entonces, desde ese entonces, te digo, 11, 12 años en primera secundaria, me puse el objetivo de algún día trabajar en algún lugar, probablemente Secretaría de Educación, para poder cambiar el sistema y crear pues este cambio sistémico y que a ningún otro estudiante pues le sucediera lo que a mí me sucedió de falta de apoyo, no ni siquiera recurso, falta de apoyo de forma general. Y pues ha sido mi objetivo de vida desde los 12 años, te digo, ya prácticamente 20 años de eso, y en ese sentido la verdad es de que pues no me veo haciendo otra cosa en la vida que abonando, que hacer, un gestor de esta estructura en general, académicamente general, el cómo poderle darles estas oportunidades a esos estudiantes que tanto lo merecen. Y otra vez, no solamente oportunidades para que ellos se desarrollen, sino oportunidades para que nuestra sociedad y nuestra comunidad latinoamericana pues crezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que he tenido la oportunidad, y bueno, así lo he gestionado también,
siempre regreso a México y siempre he querido pues estar aquí en México, y cuando por X o Y situaciones de becas o académicas o laborales no estoy en México, de todos modos yo trato de seguir estando pues trabajando en México, porque yo sé, otra vez, yo lo viví de niño y desafortunadamente sigue sucediendo. Claro, hay muchas más oportunidades ahora, pero no las suficientes, ¿no? Y en ese sentido me gustaría pues dedicarle mi vida para que lleguemos a un punto donde sea sostenible esta estructura de apoyo para el talento. Hay dos cosas que a mí me gustaría subrayar ahorita para los que nos ven y que están incluso en el programa de actitudes sobresalientes de la SED, y que tú eres un caso vivo de esto, que es la inversión. Es decir, el talento necesita inversión, y en tu momento más significativo, tú lo mencionas, hay que invertir esfuerzo, tiempo, dinero, ¿sabes? Y todo eso después tiene una ganancia que es un progreso, ¿verdad? Es decir, y tú lo fuiste viendo. Ahora, esto malo que te sucedió, qué bueno que te sucedió. Sí. Porque si no hubiera sucedido así, ¿cómo hubiera sido? A lo mejor no estuvieras ahorita... A lo mejor, exacto, no hubiéramos creado todo esto y no hubiéramos hecho todos los programas que has hecho a partir de esta situación. Sí. ¿Cuál tú crees que sea el mayor error que tenemos a la hora de preparar a los alumnos para las competencias en matemáticas? ¿Y cuál sería el mayor acierto? Es decir, ¿cuál sería el mayor error en la organización de esas competencias y el mayor acierto que tú ves en este tipo de proyectos, según ya tu experiencia de muchos años? Sí. Bueno, hablando un poquito más a fondo de lo que tienen que ver las competencias, creo que uno de los mayores, no sé si llamarlo errores, pero áreas de oportunidad, que es la palabra más común ahora. Sí, es este tema de el ver las competencias como, o sea, que el objetivo sea el resultado, ¿no? Ganar medalla de oro, plata, bronce, y no verlo como lo que realmente es, creo yo, desde mi perspectiva. Claro, cada quien tiene sus opiniones, pero desde mi perspectiva, las competencias de matemáticas, ciencias, arte, ahora sí que cualquier competencia, yo lo que creo que es más importante es las habilidades que crean en los estudiantes, ¿no? Estas habilidades de perseverancia, de enfrentar el fracaso, de trabajo en equipo, pues de misma comunicación, liderazgo. Creo que eso es lo más importante que te dan estas competencias, ¿no? Y digo, en mi caso personal, eso fue. La verdad es de que sí, logré obtener varias medallas, pero nunca fui este niño que fue a la IMO, que era de los mejores a nivel nacional. No, la verdad es que no era así, pero sí las competencias me dieron todas estas habilidades, todos estos recursos que son los que me abrieron las puertas a estar 9 años becado fuera del país, en las mejores instituciones del mundo, en hacer proyectos educativos, en trabajar, bueno, en Secretaría de Educación. O sea, creo que otra vez esas habilidades que yo desarrollé a través de las competencias de matemáticas, en mi caso, fueron pues muy importantes, y que quizás sin las Olimpiadas de Matemáticas yo no hubiera podido desarrollar pues esas habilidades, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, como te digo, para mí las Olimpiadas de Matemáticas, ese primer momento que te platicaba al inicio, fue mi primer punto de inflexión que me cambió la vida, ¿no? Entonces, creo que esa parte de ver las competencias muy para lograr objetivos de ganar medallas, creo es que algo que se puede ahí como que mejorar. El no convertirlo en un fin todo el tiempo, es decir, no disfrutar también, porque de pronto no se disfruta, porque ese resultado. Exacto, puede ser justamente contraproducente a veces con los niños tener tanta presión a tan corta edad y que no estén aprendiendo todas estas otras habilidades que les va a servir más en la vida. Digo, sí, qué padre ganar otra vez medallas y tal,
pero a veces, y sobre todo en este mundo ya que vivimos que tanto las instituciones académicas como las oportunidades laborales ven más a la persona de forma integral que solamente por lo que sabe, creo que pues ahora es más importante el desarrollar estas habilidades blandas que el obtener una medalla de oro, ¿no? Entonces creo que ese es un área, y algo que hacemos bien, un acierto es que creo yo, y específicamente hablando de Jalisco, sí, creo que hemos desarrollado todos en comunidad vaya redundancia, una comunidad muy importante de compartir experiencias unos a otros, y hablo de estudiantes, padres de familia y profesores, tanto profesoras docentes de aula como profesores de olimpiadas de matemáticas. Creo que eso ha abierto un mundo de oportunidades que va más allá de las competencias. Claro. Y creo que es un gran acierto que está sucediendo en Jalisco. En este tiempo que has estado trabajando en la Secretaría de Educación Pública con nuestro querido y gran líder, el maestro Juan Carlos Flores Miramonte, ¿qué proyectos tú nos pudieras comentar que muchos conocen en el país, pero quizás algunos no lo conocen todavía, que has ido desarrollando? Ya son más de 6 años de trabajar en esta área. ¿O qué proyectos venideros vienen para el Estado que tú estés liderando, que nos ayude a comentarlo? Sí, yo creo que uno de los grandes proyectos que ha surgido desde Secretaría de Educación y con el equipo de la Dirección de Ciencias Exactas, y como dices, claro, con el apoyo pues de muchas personas. Iniciando con el Secretario de Educación. Persona de gobierno también. Sí, claro, la coordinadora social, los gobernadores, tanto el anterior como el actual, el equipo, pues otra vez de Ciencias Exactas, ahora con la maestra Evangelina, y ahora coordinando la maestra Cassandra, es el proyecto de la Red Talento. La Red Talento. Cuéntame un poquito de la Red Talento. Sí, háblame un poquito de la Red Talento. La Red Talento. O háblame mucho. Sí, claro, con gusto, con gusto. La Red Talento surge. Bueno, los inicios de la Red Talento, de hecho, son en 2020, que le llamábamos SHOSEM, que era la Sociedad de Honor de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales, el nombre de la dirección. Y inició debido a que, pues, en 2019 iniciamos con la dirección y con todos estos programas, competencias, talleres, programas de verano, y nos empezamos a dar cuenta que había muchos estudiantes talento que participaban en todo esto, pero que después de la participación... No había más. No, exacto, ahí quedaba, ahí quedaba el seguimiento. Entonces dijimos, bueno, vamos haciendo una comunidad donde les podamos dar seguimiento a estos estudiantes, y más aún que estos propios estudiantes le puedan apoyar a las siguientes generaciones, ¿no? Porque pues siempre este tema de un proyecto sostenible, no solamente es tema económico, sino el tema de humano, de capital humano, de tiempo, y en ese sentido, pues así iniciamos. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos con padres de familia. Nosotros llevamos el proyecto que íbamos a ofrecer a los estudiantes 2 opciones para ser parte de SHOSEM. La primera era hacer un proyecto individual, cada uno de los estudiantes, y la segunda era apoyar en un proyecto de la Dirección de Ciencias Exactas. Y fue muy bonito, porque cuando era uno u otro. Pero cuando les decimos a los estudiantes y a los padres de familia, nos cae la sorpresa que la mayoría dice, oye, ¿y no puedo hacer los 2? Entonces eso para nosotros fue no solamente que estos estudiantes son talentosos, sino que a corta edad buscan impactar positivamente a su comunidad y a sus entornos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, trabajamos ahí unos años, llega la pandemia, empezamos a reconstruir muchas cosas, y en 2022, en el 10 de enero de 2022, se lanza la Red Talento, como la... Como iba a decir como la conocemos ahora, pero bueno, ha habido también hay algunos cambios, pero iniciando se llamaba Recrea Talento. Recrea Talento en aquel entonces. Ahora se llama Talento. Ahora Talento al estilo Jalisco. Exactamente.
Y bueno, iniciamos con Recrea Talento en aquel entonces, en 2022. Y pues se forma un equipo ya especializado para Recrea Talento. Se hacen iniciativas especializadas para Retalento. Se tiene un presupuesto para Recrea Talento. Y pues así vamos avanzando, vamos creciendo en el número de estudiantes, vamos creciendo en la comunidad de padres de familia, de docentes. Y pues el año pasado justo se hace esta transformación, reestructuración de la red Talento, ahora Talento al estilo Jalisco, y en el sentido de que empezamos ya con tantos años de experiencia a sistematizar cómo es lo vivido. Eso es muy importante. Sí. Exactamente, y en ese sentido, por ejemplo, ahora ya tenemos diferentes etapas, porque antes era, pues, nada más eras todos parte de Retalento, ahora ya tenemos desde etapa semilla, retoño, árbol y bosque, con diferentes programas y diferentes, es más, hasta equipo para cada uno de las etapas. Tenemos diferentes niveles, nivel agave, nivel laurel, nivel encino, donde también pues ya toda una metodología. Sí, una metodología, exactamente. Tenemos diferentes áreas del proceso, identificar, empoderar, acompañar, reconocer y conectar. Entonces ya lo tenemos muy bien estructurado y esto ha dado pie a que podamos empezar pues desde documentar hasta también medio replicar también en otros lugares, ¿no? Y en este sentido, la verdad es de que otra vez la red Talento ha sido esta comunidad de estudiantes y padres de familia que ya llega un punto, ya estamos en ese punto que es pues autosostenible en el sentido que muchos de los estudiantes que van terminando su etapa en la red Talento, en la parte de bosque, pues se convierten en mentores de la misma red Talento, ¿no? Porque han vivido todas estas experiencias. Eso es un trabajo muy importante en las altas capacidades, mentoreo, ¿verdad? Y que los chiquillos regresen un poquito mucho de lo que le han dado. Claro. Cuauhtémoc, ¿en qué medida? Yo recuerdo cuando empezaron que iban muy poquitos niños a Asia, eran 10 o 15 niños. ¿Cuánto lleva ya? ¿Ahora cuánto estás llevando? Sí, fíjate, este año son alrededor de más de 120 de Jalisco que van a Singapur el próximo mes. Ya estamos a un par de semanas de asistir. Y empezaste eran 12 o 14, me acuerdo. Iniciamos con 7. Con 7. De hecho, iniciamos con 7 en 2019 y que de esos 7, varios eran de aquí, del CEPAC. De CEPAC. Sí, varios eran del CEPAC. Esos alumnos de CEPAC que ahora mencionas, que ahora deben estar en la universidad. En la universidad, sí. ¿Le has dado seguimiento a esos jóvenes? ¿Me pudieras contar un poquito sobre ellos? Sí, claro. Porque eso es parte también del trabajo que has hecho y cómo ese tipo de proyectos también lo va impulsando, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Y justo es ese acompañamiento que hacemos con todos estos estudiantes. Por ejemplo, de esos primeros 7 que fueron en 2019, incluyen a Emanuel Buenrostro, que después de aquí después de CEPAC se fue a Ceticolomos, que participó ya en varias competencias internacionales, en las mejores y ha ganado varias medallas el año pasado, si mal no recuerdo, fue la medalla más alta de México a nivel internacional, con una plata en la IMO. Ha ido no solamente a Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, sino también Olimpiadas Internacionales de Informática, pues ya ahorita justo va a la universidad, ¿no? Entonces un caso de éxito. Otro de los chicos que fue en esa primera edición, porque bueno, estoy Emanuel, Galileo y José Ángel. Los tres del CEPAC, de los gorritos. Ellos fueron estando en sexto de primaria. Y ahora, te digo, ya van a la universidad. Sí, el tiempo va pasando. Sí, el tiempo pasa rápido. Por ejemplo, el otro caso, Galileo, después de regresar, continúa aquí en el CEPAC y después ganó una beca al 100%, exactamente, en el Colegio Americano. Corsic también, esa generación es más adelante. Corsic, fíjate, sí, el primer año hubo 2 competencias, una en Singapur, que fueron 7 estudiantes, y otra en Vietnam, donde fue André Corsic. Y, por ejemplo, exactamente, hablando de André, justo estamos el jueves, tenemos un webinar ahí con André y otros estudiantes, porque André
Después de aquí, bueno, se ganó una beca, la misma beca que yo me gané en 2012. Él se la ganó hace ya 3, 4 años, que es la beca de UWC, y se fue becado 2 años a Estados Unidos, a la preparatoria, en estos colegios del Mundo Unido. Y pues después de los colegios del Mundo Unido, se ganó una beca del 100% para estudiar en la Universidad de Davidson, en Estados Unidos. Y ahorita está allá está estudiando una doble carrera de matemáticas y economía, haciendo proyectos de investigación. Ahorita, de hecho, se quedó unos días en verano para hacer proyectos de investigación. Ha hecho proyectos de investigación en Europa, también en Francia en particular. Y sí, justo regresó hace un par de días y ahora lo tenemos aquí en Guadalajara. Vamos a hacer un webinar, porque es eso, o sea, pues todos estos ejemplos, ¿no? De estudiantes que van obteniendo becas, que van saliendo del país para estudiar. Y hablando un poquito de André, también tenemos otros estudiantes, varios también del CEPAC. De hecho, ayer se acaba de hacer público Uriel, que era estudiante aquí, se va a Estados Unidos también, con esta misma beca que André se ganó y que yo me gané hace ya más de 10 años. Y hay otros estudiantes de Red Talento que este año se van a estudiar a Costa Rica, a Tanzania, han ido a Armenia, y bueno, a Estados Unidos. Y tenemos también varios estudiantes, por cierto, también de CEPAC y de la Red Talento, que se unen mucho a esas comunidades, tienen mucho empalme, mucho en común. Un estudiante que también se ganó una beca para ir a una de las Ivy Leagues en Estados Unidos, que se consideran de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Pensilvania, también con beca. Otras estudiantes que se ganaron becas para estudiar en Texas. Entonces, pues estos estudiantes, a partir de todas estas experiencias que les ha dado la Red Talento, pues han tenido pues estas oportunidades de pues académicas y profesionales también, ¿no? Entonces, ha sido pues como te digo, este acompañamiento desde 2019 a la fecha, que han abierto estas oportunidades, y a la vez algo que hacemos desde Red Talento y desde el proyecto en general, es que estas y estos estudiantes puedan compartir esas experiencias para que otros estudiantes que siguen pues puedan atreverse, ¿no? Inclusive aplicar a estas becas. Entonces, a mí me apasiona lo que me dices y quisiera puntualizar algunas cositas que tú dices que son muy valiosas. Detrás de esto que nos comenta Cuauhtémoc está el tema del pez grande en pecera grande, no en pez grande en pecera chica. Entonces, ¿qué quiere decir esto para los que no se ven? Que de pronto ese alumno que no tiene esa posibilidad o nunca se le ha ofertado una competencia en matemática, pues no está rodeado de alumnos con las mismas características que él, pero en el momento en que empiezan a participar en ese tipo de proyectos, se empieza a foguear. Pero también veo algo que estoy aprendiendo contigo ahorita, un área de oportunidades, de hacerse visible para otras instituciones educativas, y que tienen más facilidad entonces después para conseguir esa beca que otros alumnos que no tienen esa posibilidad o no se han acercado a este tipo de competencias. Una pregunta relacionada con esto de las competencias. ¿Qué tú le sugerirías a los papás en cuanto a la preparación de los alumnos para las competencias? ¿Qué tú le sugerirías a ellos con tu experiencia, sobre todo a un papá Nobel que por primera vez va a ir a una competencia internacional o nacional y que no tiene ningún tipo de contacto con personas que han ido anteriormente a este tipo de proyectos? ¿Qué tú le pudieras sugerir? Sí, pues varias cosas. Yo creo que iniciando con darle la oportunidad a sus hijas y a sus hijos de descubrir pues a qué se quieren dedicar, y no dedicar, digo, ya de grandes, sino en su etapa de estudiantes, en su etapa académica, porque no solamente hay competencias de matemáticas, hay competencias de biología, física, química, informática, dibujo, ajedrez, etcétera, etcétera. Entonces creo que ese es el primer paso, descubrir y apoyar a sus hijas e hijos a descubrir qué es lo que quieren desarrollar.
Y ya una vez descubran qué quieren desarrollar, creo que lo más importante es el apoyar y acompañar a sus hijas e hijos, el creer en ellos, en apoyarlo en la medida de las posibilidades de los padres de familia, eso de forma particular a sus hijos e hijos. Y también algo que creo que ha sido muy valioso y que decía ha sido un acierto en Jalisco, en esta comunidad que todos hemos creado, es el acercarse con otros padres de familia, el acercar a sus hijos e hijas con otras redes, exactamente. Y no solamente hablo de la red Talento, hablo en general de comunidades que ya existen en Jalisco, y otra vez de matemáticas, que de ajedrez, que de artes, etcétera, etcétera. Creo que el acercarse a estas comunidades y el aprender el uno del otro, de las experiencias que se han tenido, es algo que pues eso, sugiero a los padres de familia se puedan acercar a estas comunidades. Y pues otra vez el tema de pues acompañar a sus hijas e hijos, pero sin llegar a ese extremo de crear una presión que sea contraproducente pues para los niños, ¿no? Que al final pues siguen siendo niños, que tienen que disfrutar sus etapas de la vida, y en este sentido pues cuando el niño o niña diga pues hasta aquí, ahora quiero hacer otras cosas, también respetar esas decisiones, ¿no? Una pregunta disruptiva. Sí. A ver, un niño de Chiapas, de una ranchería en Chiapas, por ponértelo al sur, ¿verdad? Que de pronto los papás no tienen muchos estudios, pero el maestro comunitario o multigrado o rural que tienen a veces en esa zona, se descubre que es muy bueno en matemáticas. ¿Cómo ese niño en un lugar tan humilde puede llegar a una competencia? ¿Qué tú le dirías a ese niño y a ese maestro? ¿Cómo le pudieran hacer? Voy a dar dos partes dos partes de respuesta a esa pregunta. Te ríes como diciendo, sí, ¿qué voy a decir? Porque fíjate, ahí yo creo, o sea, y la hago en dos partes porque creo que hay dos escenarios. El que ahorita desafortunadamente sucede, y el que me gustaría y que todos en comunidad estamos pues, trabajando, luchando para que exista, ¿no? En el primer escenario, el que pues de momento existe, creo yo, y claro, siempre hay excepciones, pero creo que todavía no estamos en este punto donde sea tan fácil el identificar y el nutrir y acompañar a estos estudiantes talento, ¿no? Y en este caso que me decías muy puntual de Chiapas, una ranchería, la verdad es que pues hay algunos caminos, pero son de momento, muy desafortunadamente, difícil. Más suerte y que las cosas se acomodan a algo estructurado que tiene que suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa es una parte de mi respuesta. Y la parte donde, pues ahí vamos todos trabajando juntos, y que pues me gustaría que así fuera en un futuro, y que en Jalisco, de cierta forma, ya existen esas grandes bases que se han trabajado. Y hablando desde esa perspectiva, por ejemplo, en Jalisco, lo que sucede es, tenemos ya estas competencias del IMATEJ, que llegan a 100,000 estudiantes, 100,000 estudiantes. Anualmente, las competencias del torneo STEAM, para los que les gusta la ciencia, que llegan a 90,000, 95,000 estudiantes. Y están presentes en todos los municipios. Y están presentes en los 125 municipios del estado, están presentes en pues, prácticamente todas las escuelas del estado, en todas las zonas escolares, y en ese sentido, pues a través de este tipo de competencias es como identificamos a estos estudiantes. Y la verdad es de que hemos creado otra vez todos juntos esta estructura donde es meritocrática, ¿no? O sea, aquel estudiante, sin importar su contexto familiar, sin importar su contexto económico, si tiene esas habilidades, se le apoya a ese estudiante a través de la red Talento, a través de apoyos económicos. Por ejemplo, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco cada año da entre 40 y 55 apoyos completos para que estos estudiantes, sin importar otra vez su contexto, puedan asistir a estas competencias internacionales, todo pagado, así que ni un chicle tienen que gastar. Precisamente, con tu experiencia y coordinación de estos proyectos,
que ya el gobierno también le da un recurso a los niños que están en la red de talento. ¿Sí? Creo que es al año, me parece. Sí, Cuéntame un poquito de eso. Sí, desde el año pasado justo se logró que porque otra vez sabemos que el tener a estos estudiantes con este tipo de características, que participan en competencias, que tienen clases extracurriculares, pues es un gasto extra, claro, ¿no? Para las madres de familia y los padres de familia. En este sentido, desde el año pasado, desde Secretaría de Educación, se les da este apoyo que se llama Beca Talento, el cual es un monto ahí entre 20 y quizás un poquito, 20,000 pesos, un poquito más, quizás este año, bueno, ahí estamos viendo. Sí. Y en ese sentido, pues se les da anualmente a los estudiantes de la red Talento que cumplen ciertos requisitos. Y pues eso, es un apoyo para desarrollo de sus hijas e hijos, invertirlo en eso. Amigo, ¿qué pasa con el resto del país y este tema? ¿Qué has visto tú? Yo pienso que tienes como si fuera uno en un avión así, va viendo los estados de la República y dice, aquí hay este trabajo, aquí no hay. ¿Cómo ves el país? Porque México, Jalisco, tiene un gran trabajo que tú has liderado, pero en el resto del país, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que... estos temas de las matemáticas. Claro, hay muy buenas intenciones, hay muchas personas que están trabajando, digo, como nosotros, que están haciendo hasta lo imposible para crear un cambio sistémico, para desarrollar estas estructuras para el apoyo al talento y desarrollo del talento. Pero creo que nos falta mucho y en forma general. ¿Qué faltaría? Esas sinergias entre todos nosotros, ¿no? Creo que hay muchos trabajos aislados en diferentes estados, inclusive dentro de un mismo estado puede haber varias instituciones, varias organizaciones y cada quien haciendo lo suyo. Y la verdad es que creo que si de por sí es complicado el tener un proyecto educativo exitoso, tener varios y que después estén compitiendo por recursos o por atención o por apoyos, creo que pues es complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso creo que es algo que pudiéramos trabajar todos, unificar y crear sinergias. Pero bueno, creo que la parte positiva es que pues sí, hay muy buenas intenciones y hay muchas personas trabajando en diferentes estados de la República que están haciendo pues grandes programas. Digo, en lo particular, yo sé que bueno, Nuevo León está haciendo cosas muy padres. Nuevo León me escucho mucho, fíjate. Sí, Guanajuato, Puebla, Campeche, Estado de México. Eso, creo que es más, en cada estado debe haber muchas de estas iniciativas, pero eso, nos falta esa unión, esa sinergia, ese empuje juntos para lograr pues ese cambio que nos gustaría ver a todos. Yo a veces te veo a ti y te veo a través de un poema de Gabriel Celaya que dice que el educador va en un barco así como el barco que tú me contabas una vez que tuviste un curso y va dejando su bandera en diferentes lugares, es decir, ¿has pensado o ya tienes una institución, una fundación o algo que sea un barco permanente para ti, es decir, donde tu bandera esté siempre presente, ondeando y que también pudiera estar en diferentes lugares? Yo te veo en América Latina, no te veo solamente en México, es decir, a lo mejor yo te estoy hablando de cosas que ya tú tienes. Cuéntame un poquito si has pensado en eso. Sí, es decir, una fundación o algo que sea tu bandera, que la compartas con instituciones públicas, pero que sea algo tuyo de Cuauhtémoc para la vida. Cuéntame un poquito sobre esa parte. Sí, fíjate que ha sido ahora sí que el sueño y el objetivo el hacer estos proyectos educativos a nivel Latinoamérica. E inclusive yo cuando estudiaba todavía en la universidad en Estados Unidos. ¿Dónde estudiaste? En Estados Unidos, en Minnesota. ¿En qué universidad? Bueno, hice en 2 universidades, en Minnesota, parte de mi carrera universitaria y la otra parte en la universidad le llaman NTU, Nanyang Technological University, en Singapur. Qué padre. Entonces estuve en Estados Unidos y en Singapur, en la universidad, y en ese sentido, ahí surge una asociación civil
llamada Matetopia desde aquel entonces. ¿Es tuya esa asociación? Sí. Podemos después compartir el link para que la conozcan sí, un poquito más en la entrevista. Sí, y bueno, esa asociación civil nace en 2016 de forma orgánica y en 2017 ya registrada, por decirlo así, constituida. Y a través de esa asociación civil, pues ha sido ese objetivo, te digo, de poder llevar todos estos proyectos educativos y estas estructuras a diferentes países. Y pues sí, esa es la intención. Y en eso, pues es ese objetivo a corto, mediano y largo plazo, como dices, el poder llevar y compartir estas experiencias positivas, estas experiencias que han tenido resultados, de muchos casos de éxito en lo personal de estudiantes, en lo individual, perdón, de estudiantes y también en lo colectivo como comunidad. Y creo que ese es uno de los grandes objetivos de mi vida y como organización, como Matetopia, el poder construir estos cambios sistémicos y estas estructuras de apoyo al desarrollo del talento en diferentes partes de Latinoamérica. Me quedan dos preguntas. Sí, adelante, esta es bien disruptiva y espero que nunca pase. Vas a ser médico y te dicen, con unos estudios que te hiciste, te dicen, te quedan 24 horas de vida. A partir de mañana a esta hora ya no estás aquí. ¿Qué harías tú en tus 24 horas de vida? Cuéntame. Híjole, Yo, por ejemplo, iría al mar, porque soy caribeño, entonces diría, tengo que ver el mar. ¿Tú qué harías, con 24 horas de vida? Pues lo primero que se me viene a la mente es lo que quiero que lo hagas espontáneo. Sí, es el reunir a las personas más importantes de mi vida, y hablo pues de mi familia, de mi pareja, de mis grandes amigos, de mis estudiantes, de toda esta comunidad, y el poder pues compartir esas 24 horas finales, el poder pues disfrutar esas 24 horas, porque pues eso, creo que esos vínculos humanos, de amistad, de familiar, pues es lo más importante, ¿no? Entonces, es lo primero que se me viene a la mente. Y ya, bueno, después de eso, quizás ahí mismo aprovecharía esa reunión masiva. Esa reunión, porque son 24 horas. Son 24 horas, pero sí, algo que he llegado a pensar es esta cuestión del poder dar mis últimas sugerencias, para que el proyecto educativo continúe. Muchas veces he pensado inclusive esta parte de crear con esas últimas horas de vida algún fondo para que puedan becar en un futuro a estudiantes, etcétera, etcétera, pero sí creo que esas serían las acciones que tomaría en estos 24 horas. Excelente, aprovechado esas 24. Y ahora con los recursos tecnológicos, pues puedes reunir a muchas, porque tienes ahí amigos en muchos lugares del mundo. Exactamente. Mi última pregunta también es una pregunta que como disruptiva o también creativa, es decir, si pudieras invitar a alguien a cenar hoy, que tú admiraras mucho y todavía no has tenido la suerte de conocer personalmente, ¿quién sería? ¿O quién pudiera ser? ¿O quiénes pudieran ser? ¿Y por qué ahora? Sí, bueno, que no haya tenido la oportunidad ya de haberlos conocido. De conocerlos personalmente. Quizás visto en libros o en fíjate, otros espacios. Una persona a la cual yo le debo mucho, que no he conocido personalmente y que le debo mucho, es el fundador de los Colegios del Mundo Unido, que es este segundo punto de inflexión que tuve en mi vida. ¿Cómo se llama? Colegios del Mundo Unido. UWC en inglés, que el fundador es un educador alemán, Kurhan se llama. ¿Vive? No, ya falleció hace tiempo, pero él es el iniciador de este movimiento educativo a nivel mundial, el cual muchas y muchos personas en el mundo le debemos parte de nuestra trayectoria académica y profesional, y él inició este movimiento en 1952 con la idea, su teoría de cambio fue que si ponía en un solo lugar a líderes potenciales del mundo para que se pudieran entender, para que pudieran convivir,
muchos de los problemas mundiales, como temas de guerra, como temas de conflictos culturales, como temas de sostenibilidad, etcétera, etcétera, se iban a resolver. Entonces, él inicia esta primera escuela en 1952 en Gales. Y bueno, a la fecha ya son 19, 20 escuelas en diferentes partes del mundo que forman parte de este movimiento educativo. Y te digo, en ese sentido, creo que me encantaría, conocerlo para agradecerle lo que hizo por mi vida y por la vida de muchas personas. Y la otra, el entender un poquito más cómo fue esa visión, cómo fue ese proceso de algo que ha llegado a ser, inclusive ya creo que llevan 3 años consecutivos que estamos porque me siento parte del movimiento. UWC está en la lista corta para recibir el premio el Nobel de la Paz, porque ha hecho el movimiento cosas revolucionario y para aquellos tiempos, en 1952, pues fue pues sí, algo muy innovador, algo muy disruptivo, como dices, y creo que eso, me gustaría conocerlo en persona. Pues muchas gracias por ser un gran gestor de talento. Gracias a ti, amigo, gracias a todos los que nos están viendo y los que nos verán. Y que nos verán. Sí. Y que aprenderán mucho y también aprenderemos de ellos en el futuro. Exactamente. Así será. Muchas gracias, amigo. Igualmente. Gracias. Gracias.